Muy buenos días, tardes o noches a todos y cada uno de ustedes. Un gusto saludarles en esta tercera sesión de la materia de Teoría del Estado que se imparte en cuarto tetramestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Como siempre, un gusto saludarles y antes que nada pidiéndoles una disculpa a todos ustedes por no haber tenido la sesión el día lunes 19, 26, ya que está programada para las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, perdón, y no se pudo efectuar ya que tuvimos aquí un percance con un poste de energía eléctrica y lo tuvieron que cambiar y bueno, fue en ese horario preciso y los días consecuentes tuvimos problemas con el internet, inclusive todavía tenemos ahí algún detalle y es por el motivo que no había podido subir esta sesión. Sinceramente fueron circunstancias fuera del alcance de su servidor y aún así como quiera les pido una sincera disculpa. Esperaré que no vuelva a suceder y pues bueno, en la inmediatez de lo posible estaré subiendo estas videos, grabaciones. Bueno, adentrándonos a lo que es la actividad de esta semana, que concluye para el 2 de octubre y que está abierta desde el 25 de septiembre, desde el domingo. Bueno, estaremos realizando un cuestionario del análisis de lectura sobre la teoría del Estado como ciencia política y su desarrollo histórico. Son dos capítulos que estaremos abordando ahí del libro que nos marca como base del maestro Francisco Porrúa Pérez y bueno, que también está ahí en el apartado de lectura. El objetivo de esta sesión es que el estudiante aprende de los hechos e ideas políticas en Asia Oriental, en el Antiguo Oriente y en Grecia, las polis, los sofistas, así como las diferentes doctrinas y el legado de Roma, todos los imperios que surgieron en ese lugar. Eh, bueno, tenemos esta sesión, bueno, lo estamos llevando a destiempo por las causas que les estuve mencionando al inicio, pero bueno, también tenemos como fecha límite hasta el 2 de octubre. Nuevamente les menciono que si no han podido subir esta actividad, tendremos abierta la semana 5, o sea, en la actividad número 5 abriré todas las actividades para que puedan poderse, ahora sí, si me valga la expresión, ponerse al corriente en todas sus actividades. Bueno, ya lo saben, dan clic en el cuestionario, ahí les aparecerán las indicaciones que siempre les he mencionado, muy explícitas, en el sentido de que, pues bueno, así estaremos manejando las actividades. 10 preguntas con 4 posibles respuestas, de las cuales tan solo una es correcta. Y bueno, tienen 3 oportunidades para realizar este ejercicio, esta actividad. Cada uno de sus oportunidades, intentos, tendrán 1 hora con 30 minutos, 1 hora y media, 90 minutos para efectuarlo. Tomen todo el tiempo para realizar estas 10 preguntas y que tengan la mayor calificación. En el, si lo hacen muy breve, en 10, 15 minutos, por lo regular siempre salen muy bajos. Vean, estudien bien el texto, saquen sus preguntas y luego ahora sí ya vayan y presenten esta actividad. Las preguntas de donde las van a obtener, ya lo saben, el libro de texto del maestro Francisco Porrúa Pérez, Teoría del Estado, y son las páginas 39 a las 68. Aquí son dos capítulos, estaremos hablando del capítulo 2 y el capítulo 3. ¿Ok? La teoría del Estado como ciencia política y teoría política, y el desarrollo de la ciencia política, que es el capítulo 3. ¿Ok? Bueno, les aclaro también que, pues bueno, siempre les aclaro que nada de ser copiado y pegado. En estas actividades, de alguna otra manera, pues son muy propias de ustedes. Ustedes mismos tienen que hacer su investigación en estos capítulos, sacar sus preguntas
Y pues bueno, ya ahora sí, darle clic o oprimir el botoncito que nos señala aquí, previsualizar el examen. Y desde que entran, pues bueno, ya tendrán sus corriendo el tiempo de 1 hora y media. Y bueno, como se los mencionaba, tenemos 3 intentos. Veo que ya han estado muchos muy participativos, todavía faltan algunos, pero bueno, en ese sentido necesitamos que todos y cada uno de ustedes pues realicen sus actividades, el mayor número de actividades para llegar a tener ese 30% de su calificación final. Como les mencionaba, está el libro de texto del maestro Francisco en el apartado de lecturas, y también les añado algunos videos donde les aclaro ahí ciertos, pues bueno, de los temas que estamos viendo en esta semana. Que bueno, estaremos adentrándonos en sí en la teoría del Estado como ciencia política. Y pues bueno, ya eh, entrándonos un poquito más a los capítulos, entraremos a las teorías, algunas muy ambiguas, algunas contrarias, pero bueno, en ese sentido estaremos dando lectura a cada una de estos capítulos para obtener el mayor número de preguntas. Aquí, pues bueno, nos trataremos de dar también un poquito, no sin arrebundar todos los, mm, los subtemas, pero trataremos de abordar ahí un poquito sobre lo que nos habla el maestro Francisco Porrúa. Y pues bueno, nos habla ahí primeramente de la ciencia política, en sí que es la ciencia política. Y bueno, nos menciona que solo se puede tener la función de ciencia si se admite que es capaz de ofrecernos una descripción y una interpretación y una crítica de los fenómenos políticos que sean verdaderas y obligatorias. Es la concepción que nos da el autor. Más adelante también nos habla ahí del criterio. ¿Qué es el criterio? Y nos señala que es la norma mental que nos sirve para juzgar, para apreciar valores, y es la marca o signo distintivo que nos permite distinguir una cosa de otra. Ese es el término de criterio ahí que nos señala también el maestro. Y bueno, rebundando un poquito más adelante nos habla también de los criterios dogmáticos. ¿Qué son los criterios dogmáticos? Y nos señala que son aquellos en que se toma como una norma de apreciación valorativa un principio o un conjunto de principios que se aceptan sin discusión. Así pasa, por ejemplo, como las verdades sobrenaturales de la religión, que se basan en la autoridad de la revelación divina, o como las verdades que aparecen en el estado perfecto, acuerdo con las exigencias de la razón. De alguna otra manera, son los criterios dogmáticos, son como algo que no se debate, ¿no? Es como algo como ya preestablecido, ¿no? Y bueno, ahí nos señala como la religión como uno de esos eh, dogmas que tenemos la sociedad humana, en la creencia ciega de una situación en lo particular, ¿no? Y pues bueno, en este caso la religión. Eh, ¿Cómo se forma también nos habla ahí también de un concepto de la autodescomposición, y nos señala, perdón, es que se me va a borrar, que son establecer los principios de validez universal y obligatorios. Eso nos consideran ahí la autodescomposición de la ciencia política, ¿no? Que son unos principios que deben de ser universales, ¿no? Y obligatorios en, pues bueno, en nuestras situaciones globales. ¿En qué consiste la tarea de la ciencia política? También nos viene señalando en qué sería, a qué recae la ciencia política. Y bueno, nos menciona que es encontrar las verdades sustanciales inmutables de la vida política, esos principios fundamentales y un entorno
a ellos elaborar su construcción sistemática. O sea, de alguna otra manera es como sistematizar la construcción de una sociedad, ¿no? Y mantenerla, pues, bueno, bajo los principios del bien común. Eh, se manejaría como la ciencia política en sí. Y más adelante nos habla de, bueno, ya en el siguiente capítulo nos estaremos hablando ya de la historia la, de la ciencia política como tal. Y nos habla ya de algunas regiones en particular, como lo es en Asia Oriental, que es en donde se denomina, pues, los llegamos a tener esos legados desde históricos, desde esos tiempos. Y bueno, nos coincide en el hecho político en Asia Oriental como algo notable en una época que consistió en la existencia de sociedades políticas gobernadas por un monarca. Ahí se iniciaron esas situaciones de liderazgo monárquico y son los previos registros que nosotros tenemos como las primeras situaciones que se manejó como política, ¿no? En Asia Oriental. También en lo que es uno de sus grandes pensadores fueron Confucio o Confuce y Lao Tse. Son dos contemporáneos de los siglos 551 al 479 antes de Cristo, y en donde se les otorga como muchos pensamientos de la ciencia política, ¿no? Políticos y filosóficos, ¿no? También consideraríamos de esa manera. Más adelante también nos hablan sobre la organización política, que se manejan dos tipos fundamentales, ¿no? En el soberano, que representa el poder divino, y en consecuencia su voluntad se asemeja a la divinidad e incluso se llega a considerar que se encarga en el mismo monarca. En estas sociedades se estuvieron manejando pues ese sentido de que el monarca también era como divino, ¿no? Era el ser de una deidad, y en una solo persona conjugaban esas dos vertientes fundamentales, tanto como el ser soberano para mantener el bien público, político, y el ser divino, que también pues mantenía como en cierto religiosidad ante ellos, ¿no? También ahí lo menciona el texto, y también nos refiere que este sentido era algo teocrático, es la teocracia, es el gobierno que también está subordinado a un poder divino, ¿no? Y en eso, bueno, se mantenían esas sociedades eh, antiguas. Y bueno, hasta la actualidad hay ciertas sociedades que manejan cierta teocracia en sus políticas actuales, ¿no? También algunos estados. Pero siguiendo con los temas, nos habla también de Grecia, y nos habla también de algunas organizaciones políticas que se fueron formando, y de las más importantes se manejó la espartana y la ateniense, ¿no? Esparta y Atenas fueron dos civilizaciones antiguas que estuvieron pues en sus avances de las organizaciones políticas, ¿no? Y bueno, también nos lo señala el texto, y vendrán ahí también de preguntas de examen. Más adelante también nos señala que, bueno, las organizaciones en Grecia se le denominaba la polis, era una organización política griega que significa ciudades. Ahí de alguna otra manera se le empieza ya a dar el término ya de como ciudad, y una ciudad-estado con independencia política, con gobierno y leyes autónomas,
y garantizaba al hombre su participación en el poder. Pero la ciudadanía implica precisamente todo que es un digno, que es un digno hombre, del hombre. O sea, no todos tenían esa cualidad de ser ciudadanos, ¿no? De pertenecer a la ciudadanía, de tener una ciudadanía, pero ya se daba la inclusión a las personas, ¿no? Anteriormente no se les estaba dando esta inclusión. Eh, Llega esta terminología, esta forma de asociarse, que le llaman polis, que nosotros lo entendemos como una ciudad-estado, y pues bueno, ya se le da, empiezan ahora sí que a dar, a otorgar derechos a las personas, ¿no? En cierta manera. Y bueno, también nos menciona que en Atenas eh, hay un florecimiento de la cultura, especialmente en el siglo V antes de Cristo, y tuvo lugar el nacimiento de la ciencia política. Ahí se le designa que ahí fue el nacimiento de la ciencia política en Atenas. Y las ideas políticas dejaron de ser patrimonio de un solo grupo o casta para pasar al conocimiento del pueblo, que ya tuvo parte en el análisis y discusión de los fenómenos políticos. Como se los mencionaba anteriormente, pues bueno, ya se les da al, a los, al ciudadano, al pueblo, vaya, ese poder de análisis y discusión de los fenómenos políticos que se estaban dando en ese entonces, ¿no? Y bueno, en otra época también aparecen los sofistas, ¿no? Y son diversas ciudades griegas, particularmente en Atenas, y son unos pensadores que se dedicaban a impartir sus enseñanzas a la juventud. No poseen textos directos de su pensamiento, sino que son conocedores a través de Platón, Aristóteles, dos de los grandes pensadores que en ese tiempo se vinieron dando, y bueno, cambiaron la forma de pensar de muchas personas en ese ámbito de la política, ¿no? Ellos sí tienen sus textos, sus legados, y bueno, la República, hablamos de Platón, Aristóteles también tiene sus textos. Se me va ahorita por el momento, pero sí en, en el sentido también de aportaciones políticas, ¿no? Y infinidad de otras también cuestiones filosóficas, ¿no? Otra de las organizaciones políticas, ya hablamos de el Imperio Romano, ya dejamos Grecia, también nos introducimos a lo que es Roma, y bueno, surgen ahí también un fenómeno político, y le llaman las civitas. Eran como ahora sí como sus ciudades, ¿no? Eran las extensiones de su territorio en la ciudad, las civitas. Hablábamos de las polis griegas, en Roma eran las civitas. Eh, y bueno, también eran la expresión corriente para designar a toda comunidad política autónoma, pues bueno, ya ahí se le considera ya el Estado, ¿no? Ese es el nombre que se le viene dando también ahí en el texto. La expresión corriente para designar a toda comunidad política autónoma. Es un Estado. Y bueno, de esta manera se denominó a la organización política en la Edad Media según el país de origen. Y bueno, ahí hubo varios, ya pasamos desde el Imperio Romano hacia la Edad Media en la evolución del Estado, y hubo distintas formas de cómo designarlo, ¿no? En Alemania era el Reich, en España era el Reino, en Inglaterra y en Francia era el Imperio, el Empire. Entonces eran el Reino, el Reich, el Reino y el Imperio. Eh, en estos tres estados, en el alemán, España, en Inglaterra y en Francia, eran las formas de denominar como la organización política, ¿no? Y pues bueno, algunos se siguen manteniendo, ¿no? Aunque ya no como tales en el manejo de las leyes, pero sí eh, se manejan, pues bueno, el reino o el imperio inglés, más que todo
como título nobiliario, podríamos decirlo, ¿no? Y bueno, más adelante también nos señala que en el Renacimiento surgió la concepción del Estado moderno, y ahí en Italia se reconoce como pues, la madre del Renacimiento y, y, el Estado moderno. Ya se le da la concepción del Estado moderno, que es más o menos la vigencia en lo que estamos actualmente, vaya, ya con los elementos eh, muy propios del Estado, ¿no? Sobre el, la población, el territorio, la soberanía como tal, o el poder de gobierno que lo distingue como Estado, ¿no? Y bueno, hay unas formas de distinguir, ahí también designan a la comunidad política y pues bueno, le llaman como poder, pueblo, nación y potencia. Esas son las formas de diferentes expresiones para designar a la comunidad política. También más adelante, según nos menciona ahí el autor Ulpiano, que se da la división del derecho en atención a su objeto y a su utilidad, y dice que la utilidad común es la que distingue y la que clasifica como a una norma jurídica como de derecho público, siendo la utilidad particular la que hace catalogar a una norma jurídica como el derecho privado. Esta es la división del derecho, ¿no? Como lo señala Ulpiano, y nos lo redacta también ahí nuestro autor Francisco Porrúa en su texto. Otro, bueno, retomando ahí un texto de lo que les hacía referencia también de Platón, que lo señalan ahí, y nos señala la república. En la república las leyes y el político u hombre de Estado. Estos fueron la doctrina política en diversos de sus diálogos, y fue fundamentales en ese momento, ¿no? El texto de la República todavía es muy analizado eh, en, en la Facultad de Ciencias Políticas, y pues bueno, es un texto desde hace, antes de Cristo, ¿no? 500, 400, 300 años antes de Cristo, y todavía se sigue estudiando, ¿no? Un texto de Platón. Y bueno, Aristóteles también se le refiere a la ética o a la Nicomaco. Ellos estudian los principios morales y elaboró la doctrina del bien, en especial en estos dos textos, en la ética y Nicomaco. Así son los textos que él se refieren a la ciencia política por parte de Aristóteles, ¿ok? También es una pregunta de examen, digo, de la actividad, perdón. Y bueno, que también vendrá en el examen, en el examen parcial, en este caso. Y bueno, uno de los autores también que fue fundador de la ética como disciplina filosófica, y que de ahí, de toda su obra y en consecuencia su pensamiento político tuviese un contenido moral. A él se le distingue como Sócrates, es uno de los grandes pensadores, filósofo, perdón, y pues bueno, que se refiere todo también mm, a unos textos basados muchos en su obra de el contenido moral y contenido ético, ¿no? A Sócrates. Y bueno, hablando de eso también de como griego, y hablando ahora de en la cuestión del el Imperio Romano, hablando de Cicerón, que es un notable orador y jurista romano, también antes de Cristo, en el año 100 al 43 se le designa su edad antes de Cristo, y expresó que su pensamiento político en sus obras de La República, de Legibus y de Officis. Esos son textos romanos que se le otorgan a Cicerón.
otorga su autoría a Cicerón, un emperador romano. Y bueno, ahí entre de los legados que nos hizo este imperio romano, que también ahí es en donde concluimos. Y bueno, ahí someramente dimos un breve explicación de lo que estaremos viendo en esta actividad. Y bueno, sí les designo que como quiera tienen ustedes que leer y ustedes que tienen que hacer todas las preguntas para que vayan teniendo esa base de datos. Si en algún momento llegan a tener alguna duda de estas situaciones o que alguna pregunta no está bien redactada, con mucho gusto, por favor me la hacen saber. Ya he tenido ahí dos detalles, les soy sincero, soy un ser humano, hago cientos de preguntas y se me pudo haber ido alguna y bueno, nada, para eso estoy, para poderlo modificar, cambiar y resarcir el daño que se haya hecho en el dado caso de que alguna persona haya tenido pues mala contestación en esas preguntas que estuvieron mal redactadas. En ese caso yo estoy abierto y podemos estarlo subsanando ahí en el apartado de puntos extras, apoyarlos para poder tan solo no regalar puntos, sino darle la décima de punto que pudo haber tenido al haber contestado esa pregunta correctamente. En ese sentido yo les digo, estoy abierto, no me cierro a hacer un imperativo en mis evaluaciones, sino que estamos abiertos en ese sentido de poderlos apoyar, siempre y cuando nos aclaren bien el punto, el tema, la pregunta, porque a veces también nada más somos muy subjetivos y no aclaramos cuál fue el problemita. Bueno, ya estamos trabajando también en las siguientes actividades. Ahora sí voy a ser muy puntual el próximo lunes para que no tengamos ese detalle de la falta de sesiones. Y pues bueno, nuevamente una disculpa, no estuve en las manos de uno, de su servidor, haber tenido este percance, pues más que todo en la energía eléctrica y también ya posteriormente en las cuestiones de la conectividad con internet. Bueno, me despido no sin antes decirles que como siempre estoy a su entera disposición, dándole clic ahí al nombre o al botón de contacta a tu tutor y me pueden enviar el mensaje de su duda, su comentario. Estamos abiertos para recibir críticas constructivas también. Y bueno, eh, como siempre, a sus órdenes. Vamos a por concluir esta sesión y deseándoles que tengan un muy bonito semana laboral. Hasta luego. Gracias.